Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Alejandro Vega, estudiante de la materia de Mercados Internacionales de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y hoy acá les voy a hablar sobre los factores que intervienen en el mercado internacional. Primero tenemos que tener claro que un mercado internacional es todo el tipo de intercambio de mercancías o de bienes y servicios que se puedan implementar o ejecutar de un país a otro. Por ejemplo, que Argentina les venda soja a Estados Unidos, que Venezuela les venda petróleo a Estados Unidos, a Rusia, a China, a cualquier país extranjero. Esto genera un intercambio de divisas y se denomina así un mercado internacional. Entonces, así teniendo claro este concepto, tenemos los factores que intervienen en el mercado. Los principales factores que afectan en el mercado internacional vienen siendo el tipo de cambio, la competitividad y los aranceles aduaneros. En cuanto al tipo de cambio, bueno, lo entendemos como el precio que tiene una moneda en términos a las tasas de cambio, las cuales fluctúan en función de la demanda de una divisa. Digámoslo, en Venezuela se demanda mucho el tema de la divisa del dólar. Eh, Hoy por hoy, pues, es una divisa que circula incluso eh, para la moneda o intercambios comerciales dentro del país, dentro de la nación. Eh, Tenemos también la competitividad. Es una medida de la capacidad, digamos, que tienen los diferentes países para proponer productos o servicios diferentes. Eh, Esto afecta al comercio internacional, ya que los países más competitivos tienden a alcanzar un mayor nivel de comercio a nivel mundial, como por ejemplo el caso de China, que son productores de cualquier tipo de cosas y digamos que tienen eh, el monopolio de las transacciones comerciales a nivel internacional. Otro factor que afecta al mercado internacional son los aranceles aduaneros. Eh, digamos, hay veces que los gobiernos promulgan unas barreras comerciales para limitar, digamos, el excesivo uso de mercancías del extranjero y para de alguna manera fomentar el consumo nacional de lo que se produce en el país. Muchas veces pasa que lo que se produce en el país termina siendo más costoso de lo que se puede traer de afuera. Y bueno, están estos aranceles que son una barrera bastante marcada en el tema del mercado internacional. Y en cuanto a los préstamos y cambios culturales que se generan en el mercado internacional, tenemos que esto es un sistema de valores que comparte un grupo determinado. Y si las empresas internacionales no tienen en cuenta la diferencia cultural que hay entre los países, puede resultar un importante obstáculo en la entrada y la operación de la actividad económica internacional. Digamos que la desaparición de las fronteras nacionales eh, pueden generar un mundo interconectado para los mercados y esto puede generar también un golpe fuerte a las culturas regionales y nacionales, las tradiciones, las mitologías, los patrones de comportamiento. Es por esto que las empresas internacionales no, no deben descuidarse en cuanto a las diferencias culturales que hayan en los países. Esto puede generar un obstáculo comercial, eh, digámoslo así, eh, infringe un golpe a las culturas, a las regiones, a las naciones, a las tradiciones. Los patrones de comportamiento determinan la identidad cultural de cada comunidad o de cada país. Es por esto que en una negociación internacional los aspectos de la cultura tienen que ser cuidar las actitudes, la puntualidad en los pagos, con los proveedores que se esté manejando el intercambio de la mercancía, la metodología de los envíos, eh, los saludos, el significado de los colores, de los números. Muchas veces pasa que eh, dependiendo del país
se tiene la costumbre de que te envíen una muestra primero, antes de tú hacer una compra masiva de un producto. Por ejemplo, yo voy a importar productos de China y yo quiero cerciorarme que tanto el producto como la calidad sean la que yo espero. Entonces yo no voy a mandarme a comprar 1000 unidades de, no lo sé, de cargadores de teléfono si la calidad no es la que yo espero. Entonces lo que se acostumbra es contactar al proveedor y, bueno, llegar a un acuerdo de que te envíen primero una muestra para tú ver la muestra y tú digas, bueno, sí voy a invertir X cantidad de dinero en esta muestra, que es lo que yo quiero comercializar en mi país o en la región donde yo me encuentre. Eh, Esto va compuesto también de, bueno, los valores, las normas, la estructura que tenga la sociedad, eh, el idioma, la educación, la cultura laboral, eh, bueno, un montón de cosas que es importante, más que nada saber qué costumbres tiene la región específica donde se va a comercializar algo, ya que de eso dependerá la demanda del producto pues vayamos a lanzar al mercado, porque yo no voy a comercializar em, en Venezuela, por ejemplo, tazas para tomar mate, cuando el mate es una bebida tradicional típica de la cultura argentina o de la cultura uruguaya. Es un artículo que muy difícil voy a comercializar en Venezuela, porque nadie va a tener o va a querer la demanda de ese producto. Y en cuanto a la relación del gobierno y las compañías multinacionales, tenemos que las multinacionales ejercen distintos grados de control sobre las filiales y tienen una visión global de la economía, concibiendo a todo el mundo como un mercado potencial. En un mundo global como en el que vivimos, la importancia de este tipo de empresas es vital, ya que las inversiones, los beneficios o las pérdidas pueden tener, eh, o afectar no solo al país de origen de la empresa, sino también a las filiales en el mundo. Estas también generan competitividad, productividad y eficiencia, mejorar sus productos, en la competencia que hay en el mercado, porque hoy por hoy no solamente una empresa se encarga de producir cargadores de teléfono, hay muchísimas que lo hacen. Entonces ellas deben competir no solo en la calidad, sino también en el precio. Comúnmente los gobiernos nacionales son los que deciden los acuerdos comerciales que realizarán a nivel mundial, sin, digamos, hacer ningún tipo de consulta con sus habitantes. Simplemente se van como a generar ciertas leyes que les beneficia a ellos en base a impuestos, los cuales eh, aplican a las mercancías, y de esta manera los gobiernos o los políticos se ven beneficiados por el intercambio de mercancías a nivel internacional. También la influencia de las multinacionales no solo es de la economía o la política, sino que también lo es desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Estas empresas son globales y ejercen una influencia social, eh, en referencia a los gustos, las tendencias, los países de procedencia de las mismas que se van difundiendo a nivel mundial. Y el Estado no siempre recibe una contrapartida a los esfuerzos que realiza por atraer inversiones de las multinacionales. Eh, Muchas de estas a veces eluden impuestos, manipulan sus cuentas a beneficencia de ellos. Y es así que de esta manera tenemos como conclusión que algunos gobiernos son más flexibles y otros más conservadores. Algunos intervienen en los mercados para imponer aranceles o impuestos a los productos extranjeros y de esta manera incentivar de algún modo el consumo de los productos nacionales. Las políticas gubernamentales son un papel clave en el desarrollo económico de la nación y es pues por consecuencia que donde un Estado interviene obstaculiza el intercambio comercial internacional. Muchas veces pasa que ponen aranceles muy altos y quieren fomentar de alguna manera la producción nacional, pero entonces los países vecinos, los países aledaños, no tienen este tipo de restricciones, este tipo de aranceles y se ven beneficiados en el mercado internacional, generándole a ellos un mayor flujo de divisas y por lo tanto una mejor situación económica financiera a nivel nacional. Las necesidades de las personas, también digámoslo en términos generales, eh, además de ser ilimitadas, son dependientes, es decir, ningún país
tiene los recursos o produce absolutamente todo para ser una nación autosuficiente. Siempre dependerán de algún producto o, o de alguna producción del país vecino o de algún país extranjero, bien sea por materia prima o algún producto terminado. eh, y bueno, pues es acá donde la globalización genera o juega un papel clave en el intercambio exitoso de las mercancías. Em, en el caso de China, ellos no, ellos a veces importan las materias primas y con esas materias primas generan toda la tecnología, generan todos los artículos que hoy por hoy se comercian a nivel mundial y le generan aún más rentabilidad. Y hay otros países que no tienen la capacidad industrial para producir todo este tipo de cosas, entonces ellos lo que hacen es dotar de materia prima. Entonces, siempre un país va a depender de otro para un intercambio comercial internacional exitoso. Bueno, esta es mi exposición, mi explicación. Mi nombre es Luis Alejandro Vega. Eh, Muchas gracias.